El mar Egeo custodia en sus profundidades al hermano gigante del Titanic, el transatlántico Britannic, cuyo destino final fue sellado por una mina submarina en noviembre de 1916. Durante décadas, este pecio ha sido un lugar de peregrinación para buzos técnicos de élite, atraídos por el tamaño monumental de la nave y los secretos que aún guarda su casco inclinado sobre el costado de estribor en el canal de Kea. Sin embargo, en el verano de 2025, una expedición autorizada bajo estrictos protocolos de confidencialidad y seguridad internacional cruzó una línea invisible que nunca debió ser perturbada por la curiosidad humana. Un grupo de 4 buzos experimentados, equipados con sistemas de respiración de circuito cerrado y complejas mezclas de helio, oxígeno y nitrógeno para profundidad extrema, penetró en una sección de la popa que había permanecido sellada desde el momento exacto del hundimiento catastrófico. Lo que encontraron en esa área restringida provocó que la misión de $1 millón se cancelara de forma inmediata, evacuando a todo el personal del sitio en menos de 2 horas, sin ofrecer una sola explicación oficial a las autoridades portuarias de Grecia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El equipo, liderado por el veterano explorador marino Thomas Hennessy, tenía la tarea de inspeccionar los daños estructurales cerca del eje de la hélice de babor para un estudio de ingeniería forense de larga duración. Al llegar a la zona designada, a unos 120 metros de profundidad, descubrieron una brecha en las planchas de acero que no figuraba en ninguno de los mapas de sonar previos realizados con tecnología láser de última generación. No parecía el resultado de la corrosión galvánica ni de la explosión original provocada por la mina alemana. Los bordes del metal estaban curvados hacia afuera con una precisión geométrica que sugería una manipulación deliberada desde el interior hacia el exterior de la nave. Impulsados por la curiosidad científica y un exceso de confianza profesional, los buzos decidieron adentrarse en la apertura, ignorando las advertencias de los sensores de presión que comenzaron a emitir alarmas de baja frecuencia en sus computadoras de buceo personales. Al atravesar el umbral metálico, las potentes luces de sus cascos iluminaron un compartimento que, según los planos originales del astillero Harland & Wolff, no debería existir en esa sección específica de la nave. En lugar de encontrar las calderas de vapor o los depósitos de carbón esperados, se toparon con una sala recubierta de un material traslúcido que recordaba al cuarzo pulido, pero que vibraba levemente al contacto con el agua salada. El interior de esta cámara estaba seco, una imposibilidad física absoluta a esa profundidad donde la presión es de 12 atmósferas. Una burbuja de aire o de algún gas desconocido mantenía el agua a raya, creando un entorno donde la gravedad parecía operar de manera distinta a la normal terrestre. Los investigadores observaron con horror que los objetos dentro de la sala, instrumentos de navegación de oro y seda junto con extraños artefactos de cristal, flotaban en el centro de la estancia, ajenos a las leyes de la hidrodinámica y el peso. La lectura de los sensores de radiación de uno de los buzos se disparó hasta alcanzar niveles críticos, pero no se trataba de partículas alfa o beta convencionales. El dispositivo detectó una emisión de luz Cherenkov de color azul eléctrico que emanaba de un altar central fabricado con un metal que no reflejaba la luz, sino que la absorbía por completo de manera antinatural. Sobre este altar, los buzos vieron lo que describieron posteriormente en sus declaraciones juradas como un organismo biotecnológico en estado de hibernación profunda. No era una criatura marina ni un resto arqueológico común. Era una fusión de tejido orgánico y circuitos de fibra óptica que latía con una luz intermitente, coincidiendo exactamente con la frecuencia cardíaca de los 4 buzos presentes. En ese instante, la comunicación con el barco nodriza en la superficie se transformó en un estallido de interferencias estáticas que contenían susurros en un idioma que ningún experto pudo identificar después de meses de estudio. El pánico se apoderó del equipo cuando uno de los buzos, en un estado aparente de trance hipnótico, intentó tocar la superficie traslúcida que separaba el agua del aire seco de la cámara misteriosa. Al hacerlo, su traje de neopreno comenzó a disolverse, no por ácido, sino por un proceso de desintegración molecular acelerada que emitía un calor intenso detectable por los sensores térmicos. Thomas Hennessy dio la orden de retirada inmediata a través de señales manuales desesperadas, al darse cuenta de que el Britannic no estaba simplemente descansando en el fondo del mar, sino que servía como un envoltorio metálico protector para algo que no pertenecía a su tiempo ni a su especie. El ascenso hacia la superficie fue caótico y peligroso. Los buzos ignoraron las paradas de descompresión obligatorias, jugándose la vida para escapar de la influencia magnética de la cámara de cristal que parecía intentar atraerlos hacia su centro. En la superficie, el director de la expedición, tras ver las transmisiones fragmentadas de las cámaras de casco, ordenó el cese de todas las actividades científicas. Los buzos fueron introducidos en cámaras hiperbáricas bajo estricta custodia militar antes de que pudieran hablar con la prensa o con sus propias familias.
Todos los discos duros de las grabaciones fueron confiscados y el área alrededor del pecio fue declarada zona de exclusión aérea y marítima permanente bajo supervisión de la Alianza Atlántica. La misión se canceló de inmediato no por un fallo técnico humano, sino porque el escaneo de esa área restringida reveló que el Britannic había sido reclamado por una inteligencia que utiliza los naufragios humanos como nodos de una red de observación profunda. El impacto emocional en el equipo fue tan devastador que 3 de los buzos renunciaron a su carrera profesional al día siguiente, citando terrores nocturnos y una sensación constante de ser observados desde las profundidades del agua. El misterio persiste en las sombras de los foros de buceo técnico, donde se rumorea que Thomas Hennessy y sus compañeros nunca volvieron a ser los mismos, presentando cambios drásticos en su pigmentación y en su ritmo circadiano. Los informes médicos filtrados de manera anónima sugieren que sus estructuras celulares sufrieron cambios sutiles tras la exposición a la luz azul del altar de cristal. El Britannic sigue allí, guardando una cámara seca que late al ritmo del corazón del océano mismo. La humanidad ha pasado décadas estudiando su historia trágica, sin sospechar que el verdadero misterio no es cómo se hundió la nave en 1916, sino qué es lo que ha decidido habitar en sus entrañas de acero mientras el mundo de la superficie sigue girando sin sospechar la presencia de lo desconocido. Dale like, suscríbete y comparte. A medida que las semanas pasaron, los geofísicos que trabajaban en secreto para la organización que financió la expedición notaron que los sismógrafos en toda la región del Mediterráneo habían comenzado a registrar un patrón rítmico inusual. Estas vibraciones no eran de origen volcánico ni tectónico, sino que se originaban exactamente en las coordenadas geográficas del Britannic. El patrón consistía en 3 pulsos cortos seguidos de un intervalo de 5 minutos de silencio absoluto y sepulcral. Al traducir estas frecuencias a sonido audible mediante software avanzado de procesamiento, los lingüistas computacionales descubrieron una secuencia matemática que describe la estructura atómica del hidrógeno de una forma que la ciencia humana aún no domina por completo. El Britannic se había convertido en un transmisor interplanetario, enviando datos hacia el manto terrestre y hacia las estrellas lejanas, utilizando el agua del mar como una antena de proporciones planetarias. La cancelación de la misión fue un acto de sumisión absoluta ante una fuerza superior que no admite competencia. El gobierno comprendió que cualquier intento de entrar de nuevo en el área restringida del casco provocaría una reacción en cadena que podría alterar la salinidad de los mares o despertar por completo al organismo del altar. Los archivos del caso Britannic 2025 ahora llevan el sello de peligro biológico y existencial de nivel 10, el más alto en la escala de seguridad nacional. Mientras el acero del transatlántico se descompone lentamente por la acción natural de las bacterias, el núcleo de cristal en su interior se mantiene intacto y brillante, protegido por una tecnología que ignora el paso del tiempo. Los buzos que entraron en esa cámara saben que el tiempo de la humanidad sobre la Tierra es breve comparado con la paciencia infinita de lo que descansa en el abismo, esperando a que el acero se convierta en polvo para revelar su verdadera y definitiva forma ante el sol de un nuevo mundo. Este evento ha generado una paranoia silenciosa en las agencias de exploración submarina de todo el mundo civilizado. Se han reportado estructuras similares en otros barcos hundidos de gran tamaño, como si una red de inteligencia artificial o biológica estuviera colonizando los restos de nuestra historia marítima para construir una infraestructura propia bajo las olas. La tecnología encontrada en el interior del Britannic desafía toda la lógica de la fabricación humana conocida, utilizando principios de entrelazamiento cuántico para mantener la cámara seca sin una fuente de energía visible a los ojos humanos. Los científicos que tuvieron acceso a los pocos segundos de video rescatados afirman que los circuitos de fibra óptica en el organismo hibernante estaban realmente vivos, respondiendo a la presencia física de los buzos como si estuvieran escaneando su código genético para una base de datos universal que abarca galaxias enteras. La verdad sobre lo que sucedió en esa área restringida del Britannic probablemente nunca será de dominio público en esta generación. Las familias de los buzos han recibido compensaciones económicas masivas a cambio de su silencio absoluto y perpetuo, y los diarios de navegación de la expedición han sido incinerados en instalaciones de alta seguridad. Sin embargo, el mar Egeo sigue emitiendo esa vibración rítmica detectable por instrumentos sensibles, un recordatorio de que bajo la superficie azul y tranquila, el hermano del Titanic ya no es un simple barco, sino un capullo de luz azul que aguarda el momento exacto de su apertura final. El Britannic ha dejado de pertenecer a los libros de historia naval para convertirse en el prólogo de un nuevo capítulo en la evolución del planeta Tierra,
Un capítulo donde la humanidad es solo un espectador de una tecnología que no puede comprender ni controlar, oculta en el silencio eterno de las profundidades marinas donde la luz del sol nunca llega a tocar el suelo. A pesar de los esfuerzos por ocultar la realidad, algunos pescadores locales cerca de la isla de Kea han reportado haber visto luces de color azul cobalto emergiendo del agua durante las noches de luna nueva. Estas luces no se parecen a ninguna bioluminiscencia natural conocida. Se mueven con una velocidad y una inteligencia que sugieren un propósito definido. Algunos testigos afirman que las luces parecen estar mapeando el contorno de la isla, como si la inteligencia dentro del Britannic estuviera extendiendo su alcance más allá de los confines de la nave hundida. Los sensores de superficie instalados por el ejército han detectado que el agua alrededor del pecio ha cambiado su composición química, volviéndose más rica en minerales que no deberían encontrarse en esa región del Mediterráneo, lo que sugiere un proceso de transformación del entorno a escala geológica. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.